Bienvenidos a la segunda parte del mini curso de Power BI aquí en el canal de Rapidex Excel. En la primera parte tocamos poco de teoría y también práctica en cuanto a Power Query. Tocamos el tema de qué es BI, qué significa Business Intelligence. También vimos el tema de por qué usamos o elegimos Power BI como una solución de Business Intelligence. También vimos lo siguiente. Vimos más o menos la estructura de los temas que se tratan en un curso de Power BI. Vimos los datos, el tema de los datos, que era un tema importante. Si no entendemos los datos, si no conocemos los datos, no vamos a explotar todo lo que podemos encontrar en esa información. En nuestro ejemplo habíamos dicho que tenemos varias hojas de varios reportes de ventas de diferentes tiendas y que necesitábamos consolidarlo para explotar y hacer comparaciones entre clientes, periodos, proveedores, vendedores, ¿no? En el segundo tema tratamos sobre Query Editor, y en esta parte tocamos que Query Editor o editor de consultas es un ETL de autoservicio, ¿no?, que nos sirve para traer información o datos de diferentes fuentes para consolidarlos y hacer la limpieza de esos datos para luego poder usarlo con DAX para hacer nuestros diferentes informes. También tocamos o vimos que aprender Power Query es un poco más sencillo de otras herramientas como Visual Basic para aplicaciones, ¿no?, o fórmulas de Excel. Hemos visto ya en el ejemplo que con solamente hacer clics podemos hacer limpieza de nuestros datos sin mucho conocimiento del lenguaje M. Y también vimos las ventajas, ¿no?, que podemos pasar de estos porcentajes a estos de aquí. Entonces podemos revertir nuestro tiempo de trabajo a solamente preparar los datos a un 10%, a crear los reportes a otro 10% y a analizar la información, que es lo más importante, en un 80%, ¿no?, gracias a Power Query. Ahora en la segunda parte vamos a tocar un tema muy importante que nos va a poder avanzar en el tema de análisis de información, ¿no? Una vez que ya nuestros datos estén limpios, nuestros datos estén normalizados, si queremos explotar y hacer análisis de información, tenemos que aprender esta nueva herramienta, estas nuevas fórmulas que Microsoft nos ha dado tanto en Excel como en Power BI Texto, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el siguiente tema. No vamos a tocar el tema de modelamiento de datos porque solamente tenemos una tabla. Modelamiento de datos hablamos ya cuando tenemos de 2 tablas para arriba. Entonces aquí no vamos a tocar ese tema por mientras, quizás más adelante en otro mini curso lo podemos ver. Y lo que vamos a ver es medidas y columnas y sobre todo lo que es cálculo DAX. Para comenzar a entender DAX necesitamos un cambio de mentalidad, sobre todo los que venimos de Excel, como les decía en el primer video. Es muy distinto. Quizás cuando comencemos a usarlo empíricamente, lo que es DAX, las fórmulas DAX, vamos a pensar que es muy parecido a Excel, pero va a llegar un momento en que nos vamos a chocar contra la pared y vamos a decirnos, pero ¿por qué?, ¿no? Entonces es muy distinto. En ese tiempo que he estado usando, les digo desde ya que las fórmulas de Excel, si bien hay cierto parecido en los nombres, en los tipos de argumentos, pero por debajo la forma de entenderlo es muy distinto. Vamos a verlo poco a poco cómo trabajan las fórmulas DAX para poder entenderlo. Entonces, pero tampoco quiero que se asusten, ¿no? O sea, no es que DAX sea complejo, sino que es como toda herramienta, es simplemente práctica, ¿no? Pero si conocemos la teoría vamos a poder entenderlo mucho mejor y más rápidamente.
DAX simplemente son fórmulas de Excel, ¿no? Pero que han sido, por decirlo de alguna manera, repotenciadas para el tema de análisis de información. Entonces, la palabra DAX es simplemente una abreviatura de unas siglas en inglés, pero simplemente son fórmulas, ¿no? Tampoco, como les digo, no quiero que se asusten, simplemente es lo nuevo, es un nombre. Acuérdense que siempre hay que poner un nombre a un producto nuevo que sale. Entonces, ese es el nombre que le han puesto Microsoft a sus nuevas fórmulas, a su nuevo conjunto de fórmulas que nos ha entregado para el tema de análisis de información. Entonces, vamos a tocar estos temas. No creo que toquemos todos los 5 puntos, pero vamos a tocar los puntos que vamos a tratar para crear nuestro informe. Esta es la parte teórica o los temas de DAX, que son la teoría, ¿no? Es el contexto de filtro, contexto de fila, propagación del filtro, medidas calculadas y columnas calculadas. En este mini curso vamos a tocar estos dos temas: contexto de filtro y medidas calculadas. Entonces, ¿qué es el contexto de filtro? Vamos a explicarlo con un ejemplo para que podamos entender qué es el contexto de filtro y por qué es tan poderoso en el tema de DAX. Si yo les preguntara o les dijera qué es pegar, la definición o la respuesta podría variar, depende de la situación. Por ejemplo, si yo estoy en un colegio y dijera, a ver chicos, peguen las hojas, nos estaremos refiriendo a este producto, ¿no? Que es un pegamento para unir papeles, hojas, ¿no? Para hacer un trabajo de manualidades. En cambio, si yo utilizara la palabra pegar, también me podría referir al acto de golpear a alguien con un objeto, ¿no? Como vemos en esta imagen. Y también si yo digo la palabra pegar y puedo también hacer a referencia a que, por así decirlo, a esta frase, ¿no? Ella me pegó la gripe, ¿no? Al contagio. Entonces, la palabra pegar, o sea, se escribe tal cual para todos los diferentes contextos, para para todas estas escenas que vemos aquí, se escribe igual, pero dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, se puede entender de diferentes formas, como estamos viendo aquí. Entonces podemos dar otra definición ya más o menos aplicado a DAX. Una fórmula puede tener un resultado diferente según el contexto. Entonces, más o menos, si reemplazamos lo que hemos dicho acá, ¿no? La palabra pegar se escribe igual para todas las situaciones diferentes que vemos aquí. Igual, una fórmula, o sea, una sola fórmula que escribimos nos puede dar resultados diferentes dependiendo el contexto. Ahora, ¿qué es el contexto? Simplemente el contexto es el conjunto de filas y columnas y segmentadores y visuales que se aplican en esa fórmula. ¿Qué novedad nos trae esto a comparación de Excel? Que en Excel, por ejemplo, yo puedo escribir una fórmula. Si yo quiero saber las ventas por clientes, simplemente puedo hacer una suma, un sumar así, pongo por los clientes y hago la suma de los clientes. Ahora, si yo quiero saber la suma de esos clientes por provincia, tengo que aplicar un sumar sí conjunto. Entonces ya cambió la fórmula, ¿no? Ahora, si yo quiero saber la cantidad de ventas por cliente, por producto, por empresa, por color, qué sé yo, esa fórmula va a ir creciendo y se va a ir modificando. Entonces, ¿cuál es la novedad aquí en DAX? Que yo puedo escribir solamente una fórmula sencilla y que el resultado va a depender de los filtros que apliquemos a esa fórmula. Entonces, el contexto de filtro es el conjunto de filas y columnas y también de segmentadores, y en Power BI tenemos los visuales, ¿no? En donde se aplica esa fórmula que hemos escrito, que hemos creado. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que se pueda entender de mejor forma.
¿no? Entonces, pero esto a qué se aplica? Esto se aplica a lo que ahora se llama como medidas, ¿no? Igual, medidas son las fórmulas, es una fórmula, simplemente que como les digo, es el nuevo término que se les ha dado a este tipo de cálculo, ¿no? Pero las medidas son fórmulas. Ahora, ¿por qué he puesto estas acá, ¿no? Filas, columnas, segmentadores y visuales, ¿no? Porque en Power Pivot, en Excel, el conjunto de filtros que tenemos ahí son las filas, ¿no? Cuando ustedes ponen una fila en una tabla dinámica, ese es un filtro. Si yo pongo una columna, ese es un filtro. Y si yo agrego un segmentador, ese también es un filtro que se aplica a las medidas. Pero en cambio en Power BI tenemos un filtro más, ¿no? Que son los visuales, ¿no? Yo puedo hacer filtros si yo selecciono la parte de un visual, ¿no? de un visualizador de datos. Entonces todo ese conjunto de filtros, si yo los aplico en una medida, en una fórmula, me va a dar diferentes resultados, ¿no? Sin tener que modificar para cada cálculo una fórmula distinta, ¿no? Ese es básicamente el contexto de filtro, y que tenemos que saber, porque según eso se va a aplicar, nos va a dar un resultado distinto, ¿no? Entonces tenemos que saber por qué me da ese resultado. Pero yo sé que con el ejemplo vamos a poder entender de mejor forma qué es el contexto del filtro y cómo lo vamos a comparar con Excel, ¿no? Para ver las diferencias que hay entre esas dos formas de cálculos que ahora tenemos a disposición. Vamos a abrir nuevamente nuestro archivo que guardamos en la última clase. Muy bien, aquí nos quedamos en la primera parte. Ya tenemos nuestros datos limpios, todos consolidados en una sola tabla. Un poco de resumen, vamos a explicar qué significan estos tres iconos que están aquí. Vemos esta parte, nos indica que es para crear nuestro modelo de datos, nuestras relaciones. Pero como les había comentado, no tenemos más tablas, entonces no podemos hacer relaciones entre tablas, ¿no? ¿Qué más? A ver, aquí simplemente podemos ver las columnas, ¿no? Las etiquetas de las columnas, ¿no? Tienda de periodo, pero no podemos ver qué hay dentro de tienda, dentro de periodo no podemos ver. Para eso está el siguiente imagen, donde están los datos. Aquí vamos a ver las tablas, igual acá vemos las tablas, pero vamos a ver los datos que contiene cada columna, ¿no? Por ejemplo, en el departamento tenemos Arequipa y todo lo demás, los productos, pero podemos ver los datos. Aquí lo que muchos están pidiendo, poder hacer filtros. En Power Pivot de Excel tenemos esa opción, ¿no? De tener acá un filtro para poder ver rápidamente los datos de mejor manera. Y en la primera parte vemos una hoja en blanco, que es nuestro lienzo, que aquí es donde podemos o vamos a hacer nuestros informes, ¿no? Aquí tenemos la parte de visualizaciones, donde estamos los diferentes gráficos para crear nuestras visualizaciones con los datos. Y acá en la parte de campos vamos a ver las tablas con sus diferentes columnas que contiene cada tabla, ¿no? Entonces básicamente es un pequeño recorrido de lo que vemos en Power BI Desktop, que es muy similar también a Power BI Servicios, ¿no? Muy bien, antes de empezar a crear nuestras visualizaciones, o sea, usar este cuadro de aquí, tenemos que comenzar a crear nuestros cálculos y corroborar que la información que está presentándonos ahí sea la correcta. Y a la par, mientras vamos haciendo esto, voy explicando y reforzando lo que es el contexto del filtro y cómo trabaja las medidas y las funciones DAX. Muy bien, para una mejor forma de trabajo se recomienda crear una tabla. De estas visualizaciones se coge este icono de aquí, una tabla, que es parecido a la tabla dinámica. Entonces a esta tabla de aquí vamos a arrastrar el campo vendedor o la columna vendedor, ¿no? Simplemente arrastramos, lo ponemos aquí y ya tenemos la lista de todos los vendedores que están en nuestra base de datos, en nuestros datos, ¿no? En nuestra hoja de trabajo, como quisieran llamarlo. Vamos a engranar un poquito más para que se pueda ver mejor los datos. Muy bien, vamos a ir acá a la opción de valores. Bueno, explicando un poco, aquí es donde
cada visualización nos pide ciertos campos que tenemos que colocarlos para que nos pueda mostrar la información. Y en la parte de aquí, es como una brochita, vamos a encontrar lo que es el formato. Es para darle, como su nombre dice, ¿no?, formato a las diferentes visualizaciones. Aquí podemos engrandar el tamaño de la letra, podemos cambiar el color, podemos hacerlo más grandes, podemos agregar más información, todo lo demás, lo cual ustedes no pueden manipular estas opciones para que puedan ver todos los cambios. Aquí lo que vamos a hacer es aumentar el tamaño de los vendedores para que se pueda ver de mejor manera. Vamos a ver aquí. Muy bien. Listo. Entonces acá tenemos nuestros vendedores y nosotros queremos saber de aquí cada vendedor cuánto ha sido su venta, ¿no? Simplemente, entonces, de estas columnas que estamos aquí, que vemos aquí, el importes es la única columna de valores, ¿no? Las demás son de texto, ¿no? Simplemente arrastramos nuevamente, lo colocamos en la parte de abajo y vemos cómo tenemos nuestros los resultados que vemos aquí. Ahora, a modo de ejemplo, yo ya lo tengo aquí en Excel para poder corroborar estos datos. Vamos a ir aquí a Excel. Acá yo tengo los mismos datos consolidados con Power Query y traer los mismos datos. Entonces simplemente vemos aquí que Alex Vitale nos indica esta cantidad. Simplemente vamos a hacer un filtro aquí en vendedor Alex Vitale. Seleccionamos la columna y vemos aquí en la suma que nos indica 24.988.162, ¿no? Vamos a Power BI y vemos los mismos datos. Entonces, si ustedes han dado cuenta, aquí no hemos creado ninguna medida, no hemos utilizado ninguna fórmula DAX para crear una medida. Simplemente de la columna vendedor hemos arrastrado la columna importe que tiene los valores y nos ha creado diferentes resultados para cada vendedor. Esto también es lo que vemos en la tabla de dinámicas en Excel tradicional, ¿no? Pero vamos a ver que hay dos formas de cálculos o de medidas en esta parte, ¿no? Que un poco en la teoría se les conoce como medida implícita y las medidas explícitas. La medida explícita son aquellas que arrastramos un campo valor, lo arrastramos, así como hemos hecho ahorita, arrastramos y nos da diferentes resultados para el filtro que vemos aquí, que en este caso es vendedor. Pero ¿cuál es una de las limitantes con esto? En que yo solamente puedo hacer las siguientes modificaciones. Puedo usar promedio, mínimo, ¿no? Y vemos aquí máximo, recuento, varianza mediana, nada más. No puedo hacer nada más con esto. En cambio, con una medida explícita, ¿qué quiere decir explícita? Que necesito escribir la fórmula DAX para hacer el cálculo de esa fórmula. En cambio, cuando utilizo una medida explícita, tengo muchas más opciones, ¿no? Tengo diferentes tipos de funciones para el análisis de la información. Otro problema con las medidas implícitas es que yo no lo puedo utilizar para otros cálculos. Por ejemplo, fíjense aquí, yo quiero crear una nueva medida o quiero dividir esta columna importe que vemos aquí entre otra columna. Por ejemplo, voy a utilizar la función DAX, que es divide, que me pide un numerador y un denominador. Fíjense que si yo quiero seleccionar la columna importe, no me permite, no aparece aquí, no me da la opción, ¿no? Quiero utilizar la tabla de ventas y la columna importe, no me deja. Y si yo quiero utilizar simplemente la columna importe, tampoco me permite. ¿Por qué? Porque en sí esta columna importe no existe como una medida explícita, sino simplemente es un cálculo que ya se viene trabajando desde hace tiempo
en las tablas dinámicas de Excel. Ahora, entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Es siempre trabajar con medidas explícitas. ¿Y qué es medida explícita? Es escribir la misma fórmula DAX para el cálculo que queremos hacer. Entonces, a partir de ahora dejamos hablar de medidas explícitas y medidas implícitas. Simplemente vamos a decir que en Power BI y en Power Pivot simplemente trabajamos con medidas explícitas, aquellas que escribimos la fórmula DAX. Entonces, a partir de ahora simplemente les voy a decir medidas, nada más, ¿no? Para no estar confundiéndonos a cada rato con ese término, ¿no? Pero sí que sepan ustedes que existe esa teoría, ¿no? Entre medidas implícitas, que es aquella que se arrastra un campo de valores y vemos que nos da un resultado diferente, y la medida explícita son aquella que vamos a escribir a partir de ahora utilizando funciones DAX. Entonces, ¿cómo imitamos este cálculo con una medida, con una fórmula DAX? Es con lo siguiente. Vamos a ir a nueva medida, vamos a inicio y aquí tenemos la opción de nueva medida, o simplemente en la tabla de ventas hacemos clic en los tres puntos seguidos más opciones y le hacemos clic en nueva medida, ¿no? Tenemos esas dos opciones. Entonces, lo primero que tenemos que poner aquí es el nombre de nuestra medida. En este caso la vamos a poner importe. Luego de esto ponemos igual y a partir de aquí ya ponemos nuestra fórmula DAX. Haciendo un paréntesis también, todas las funciones DAX están en inglés. No hay una traducción al español como las funciones de Excel, que de mi punto de vista me parece una opción una decisión bien tomada por parte de Microsoft, ya que simplemente vamos a tener una relación de fórmulas DAX únicas para cualquier idioma que utilicemos, ¿no? Entonces eso me parece una decisión correcta de Microsoft. Entonces, a partir de que ponemos igual, ya utilizamos una función DAX. En este caso utilizamos la función zoom y simplemente vamos a ver que siempre tenemos una ayuda, así como en Excel, ¿no? Nos indica de qué trata la fórmula y vemos también los argumentos. En este caso simplemente me pide el nombre de una columna, ¿no? Y que en este caso tiene que ser una columna de valores. Entonces yo puedo deslizarme por medio de la barra con las flechas de dirección hacia arriba, hacia abajo, y una vez que ya sé qué fórmula quiero usar, simplemente le doy un tag con el tabulador, ¿no? Tag, listo, y se me despliega las tablas y las columnas que quiero o que están disponibles para su uso. En este caso quiero las ventas y la columna importe. Simplemente ya sé que esta columna es la que quiero y simplemente doy un tag sin necesidad de escribirlo, ¿no? También puedo escribirlo, pero para automatizar el proceso, hacerlo más rápido, simplemente le doy un tag y listo. Cierro paréntesis. Me dice que el nombre ya está creado, simplemente acá le pongo importes. Listo, ya está creada la medida. Lo selecciono y le voy a dar un formato. Voy a la opción de modelado y le doy el formato de separador de miles y listo. Ahora simplemente arrastro esta medida de importes y vemos que tenemos el mismo resultado. Ahora, si yo quiero utilizar esta medida, vamos a ver lo que sucede. Vamos a ir acá a modelado, nueva medida. Ahora yo quiero utilizar la función divide y pongo el nombre de la medida que he creado, en este caso importes. Fíjense que ya me permite usar esa medida que he creado para otros cálculos. Si se dan cuenta, es importes, no es importe, ¿no? Entonces me permite utilizar esa medida para los demás cálculos. Simplemente le damos tag si es que queremos elegirlo para utilizar en otros cálculos, nada más. Entonces, como pueden ver, a modo de resumen, hay medidas implícitas y medidas explícitas. La medida implícita, como hemos dicho, es aquella columna
de valores que se arrastra, y simplemente tenemos un cálculo y que podemos modificar, pero que estamos limitados a ciertos cálculos y que no podemos utilizarlo para otras medidas o otros cálculos DAX, como hemos visto aquí. En cambio, la medida explícita son aquellas que escribimos, como la columna importes, que hemos escrito la medida, hemos puesto sum en la columna ventas importes, y ya una vez que tenemos esa medida creada, ya podemos utilizarlo para otro tipo de cálculos. Entonces lo recomendable, siempre lo recomendable es crear medidas explícitas, que en este caso, como les he dicho ya, a partir de ahora simplemente lo llamamos medidas para no confundirnos con esos términos. Muy bien, damos escape para salir de esta medida. Damos escape nada más. Entonces selecciono la tabla. Yo ya no quiero trabajar con esta columna porque simplemente no lo voy a utilizar. Le quito el check nada más y listo. Ahora, para una mejor forma de presentación, como ya sabemos que es el mismo resultado, podemos ocultarlo, esta columna, de nuestro modelo de datos, de nuestra tabla. Simplemente hacemos clic derecho en más opciones y le decimos que ocultar, nada más. Entonces, si vamos acá a la opción de datos, vemos que aparece de otro color, un color gris, ¿no? Eso nos indica que esta columna está oculta para los que van a ver los datos cuando hagamos los gráficos. Listo. Ahora, lo que también podemos hacer en forma de una mejor presentación, una mejor forma de trabajo es lo siguiente. Vamos a ir a inicio, vamos a especificar datos. Muy bien, vamos a poner aquí, vamos a crear una tabla solamente para medidas. Ponemos aquí medidas. Ponemos acá un valor 1 simplemente. Y acá ponemos nuestro nombre de la tabla, se va a llamar medidas. Y simplemente le damos en cargar nada más. Acá va a aparecer nuestra tabla que estamos creando ahorita. Fíjese. Y ahora vamos a mover esta medida que hemos creado a la tabla medidas. Simplemente seleccionamos importes. Vamos a ir a modelado. Vamos a ir acá donde dice propiedades. Vamos a ir a tabla inicial ventas y le vamos a decir en medidas. Muy bien, entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ocultar esta columna que hemos creado. Y fíjense, miren, el icono de esta tabla es como una tabla, ¿no? Una tabla convencional, el icono. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a campos y ocultamos y luego lo mostramos. Y fíjense cómo ha cambiado nuestro icono por una calculadora, ¿no? Que es el icono de las medidas que creamos en Power BI Desktop. Es un pequeño truquito para que ustedes puedan tener ahí para una mejor presentación de sus datos, de su información. Muy bien, entonces ahorita vamos a explicar lo que hemos dicho en la teoría sobre el contexto de filtro y vamos a explicarlo ahora cómo trabaja. Antes de empezar voy a cambiar este gráfico de tabla por uno de matriz, que nos va a permitir poner filas y columnas y valores. Muy bien, entonces a ver, voy a eliminar por mientras las filas y vemos aquí que nos da un importe. Fíjense que esta es la medida que hemos creado. El importe es la medida que hemos creado utilizando la función DAX sum, que simplemente va a sumar el total de la columna importes. Ahora vamos a ir a la hoja de Excel donde también tenemos nuestros datos. Borramos el filtro de vendedor que habíamos aplicado antes y simplemente es la suma de todo esto. Fíjense, 1.526.477. Vemos que es el mismo importe. Aquí en Excel podemos utilizar la función o la función suma, donde vamos a seleccionar la columna. Le damos un formato
y vemos que también tenemos el mismo importe. Ahora aquí no hay ningún filtro, o sea, aquí no se está aplicando ningún filtro para esta función DAX, para lo que hemos hecho esta medida zoom. Para que haya un filtro simplemente tenemos que arrastrar una columna para que se pueda aplicar este filtro. En nuestro ejemplo vamos a poner en filas vendedor. Lo agrandamos un poco. Vamos a aumentar el tamaño. Vamos a lo que es encabezado de fila. Vamos a aumentar el tamaño del vendedor para que se pueda ver mejor. Muy bien. Entonces vemos aquí que nuestra medida zoom ahora se ha abierto, por decirlo de algún modo, se ha partido y nos ha dado diferentes resultados dependiendo del vendedor. Simplemente vamos aquí a hacer un filtro en Alex Vitale como habíamos hecho antes para que se pueda apreciar. Y nos da el mismo resultado. Para Arturo Salinas nos da el mismo resultado, 56.673.000. Ahora, ¿cómo trabaja el contexto de filtro de forma práctica? Para este caso y para cuando ustedes trabajen y verifiquen los resultados que le da una medida, tienen que evaluar por cada línea que vemos aquí, evaluar el contexto de filtro y analizar que la información o la respuesta que nos está dando sea la correcta. En este caso vamos a analizar Víctor Milanés. ¿Por qué nos da este resultado? Ahora en Power BI, si vemos aquí, vemos toda nuestra data. Aquí no hay ningún filtro aplicado. Tenemos toda nuestra data. Y si vamos, ahorita vamos a ir a Excel, vamos a ver que si yo aplico un filtro acá de Víctor Milanés, está aquí, ya esta tabla ha cambiado. Voy a ir de nuevo a explicarlo. Borro el filtro, tenemos toda esta data, tenemos. La suma total de toda esta data ya la tenemos aquí, ¿no? Es este de acá, es este importe. Ahora yo aplico un filtro, Víctor Milanés, ya la tabla ha cambiado. Es algo que no lo vemos físicamente en Power BI. Vamos a ir nuevamente aquí. Vemos que la tabla es tal cual, sí, igual acá no se ha aplicado ningún filtro. Pero para el cálculo sí se aplica un filtro internamente y la tabla se modifica. O sea, como digo, no es algo que se vea, es algo que es como también hay esta teoría que no es de las tablas virtuales que se les conocen. Entonces ese filtro se aplica a esta tabla. Nuevamente borro el filtro, tenemos toda nuestra data, aplico el filtro y ya nuestra tabla ha cambiado. Una vez que ese filtro se ha aplicado, recién ahí trabaja la función DAX, en este caso la medida que hemos creado, zoom. Entonces, ¿cuál es la medida que hemos creado? Es la función zoom de valor importe. Entonces recién ahí se aplica el cálculo, que nos da el importe de 128.567.1.29. Vamos a ir a Power BI y vemos que tenemos el mismo resultado. Ahora, si yo agrego otro filtro, vamos a poner por ejemplo departamentos a columnas. Vemos que nuestra medida ahora tiene diferentes resultados porque se ha aplicado otro filtro, en este caso por departamento. Como les decía, el contexto del filtro nos da diferentes respuestas para una misma fórmula. ¿Nuestra fórmula ha cambiado? No, sigue siendo la misma fórmula zoom, pero ya tenemos diferentes respuestas o diferentes resultados para cada situación distinta. Ahora ya sabemos cuánto se ha vendido por vendedor y cuánto se ha vendido por departamento, cosa que en Excel tradicional no podríamos hacerlo. Vamos a ir nuevamente acá a inicio. Acá tenemos nuestras ventas totales. Si yo quisiera saber mis ventas por vendedor, tendría que aplicar un sumar sí. Sumar.sí. Primero tendría que saber cuáles son nuestros vendedores únicos, ¿no? Tener una lista de vendedores únicos, ponerlo aquí.
luego crear mi función, mi fórmula con sumar sí. Ahora, si yo quiero tener el mismo resultado que está aquí por departamentos, tengo que también saber los departamentos únicos y luego aplicar un sumar puntos y conjunto. Entonces vemos que la forma de trabajo es distinta a la fórmula de Excel con la fórmula de DAX. No, es muy distinta. No lo voy a hacer aquí porque bueno, perderíamos un poco de tiempo, pero sí pienso hacer otro video aplicando Excel con DAX. Y ahí vamos a entrar a más detalle cómo trabaja esto. Y cuáles son las ventajas, por supuesto, de todo esto, ¿no? Ahora, ya tenemos dos filtros aquí. Nuevamente tenemos toda nuestra data, como vemos aquí. Ahora vamos a evaluar el primero de aquí, Alex Vitale Arequipa. Vamos a evaluar este resultado de aquí. Tenemos nuestra data, como les decía, toda nuestra data. Aplicamos el filtro Alex Vitale y ahora aplicamos el filtro por Arequipa. Ya toda nuestra data que teníamos ha cambiado. Ahora recién aquí aplicamos nuestra medida DAX, que es Sum Importes. Vemos que nos sale un resultado de 19.982.000. Y vemos aquí que nos da esa respuesta que es igual a la de Excel. Ahora recuerda también que hemos dicho que el contexto de filtro, o el contexto, es el conjunto de filtros que se aplican a una medida DAX. Y entre ellas teníamos que el contexto lo aplican las columnas, las filas y las columnas. Este es más parecido como una tabla dinámica que hemos visto en Excel. Pero también se aplican los segmentadores, que es este de acá, el slicer que vemos aquí. Simplemente seleccionamos uno y aquí podemos poner otro filtro. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, lo de productos. Lo arrastramos a campo y listo, ya tenemos este de aquí. Entonces fíjense que yo simplemente selecciono aquí computadoras y nuevamente cambió nuestros resultados para la única medida que hemos creado. Como les digo, no hemos creado ninguna medida más, simplemente es esta de aquí y vemos que tenemos diferentes respuestas sin estar modificando nuestra medida, que es algo novedoso con las funciones DAX. Muy bien, ahora vamos a volver a Excel y verificar este resultado aquí. Nuevamente tenemos aquí nuestra tabla filtrada, es una tabla virtual que se ha creado. Y ahora utilizamos un nuevo filtro, computadoras. Vemos que nuestra tabla ahora ha cambiado y nos da la respuesta de 3.478.000. Y vemos aquí que nos da la misma respuesta. Entonces vemos que este es el poder que nos trae funciones DAX. Ahora ustedes dirán, pero este es parecido a tabla dinámica, ¿no? Porque esta es mi tabla dinámica y yo también en mis tablas dinámicas puedo crear estos segmentadores que vemos aquí. Claro, es lo parecido porque estamos utilizando una función muy sencilla que es sum, pero en tablas dinámicas simples no tenemos el poder de hacer cálculos más poderosos, como vamos a ver en este mini curso, como lo que es el top 10 o el top de vendedores. No podemos hacerlo en tablas dinámicas simplemente con el entorno que ya tenemos, ¿no? Tenemos que utilizar funciones DAX. Y para eso tenemos que saber conocer la teoría del contexto de filtro para saber por qué y cómo obtenemos el resultado que queremos. Muy bien, entonces también habíamos dicho que el contexto de filtro también es un visualizador de datos. Por ejemplo, si yo agrego aquí esta visualización que vemos y yo arrastro al eje la tienda y voy a poner nuevamente la medida acá, valores, la medida que hemos creado, lo ordenamos por importe. Fíjese que tenemos aquí un filtro, vamos a ponerlo acá y vamos a hacer otro filtro aquí por OSL. Entonces vamos ahora a revisar, a ver este de aquí, Arturo Salinas Tacna, y vamos a aplicar estos filtros a nuestra hoja de Excel. Vamos nuevamente a Excel, vemos que acá está aplicado por departamento de Arequipa, lo borro, el filtro de aquí de Arequipa. A ver, nuevamente voy a borrar también esto de aquí, ahora sí. Habíamos dicho que vamos a utilizar Arturo Salinas
tenemos otro filtro que es en este caso Tacna. Muy bien, aplicamos, luego aplicamos computadoras, que ya está aquí, y luego aplicamos el filtro de tienda o Eshle por medio de este gráfico, ¿no? Vamos nuevamente a Excel, ahora filtramos o Eshle, y recién una vez aplicado todos los filtros se evalúa la medida, ¿no? Sum, que es la suma, como ya hemos dicho varias veces, 37.470, y vemos que es la misma respuesta. Ahora acá podemos agregar más filtros todavía, ¿no? Tenemos acá el filtro de nivel de página, donde se va a aplicar a todas las páginas. O también podemos agregar, por ejemplo, podemos modificar el filtro si yo quisiera solamente mostrar algunos cuantos nada más, ¿no? Entonces, aplicando todo ese conjunto de filtros, y esto es una forma de ayudarnos a entender el resultado que obtenemos cuando vamos a ver más adelante ya medidas más avanzadas. Vamos a evaluar nuevamente el contexto del filtro y aplicar la fórmula que estamos haciendo para entenderlo mejor. Tal vez esta parte les sea sencillo o más que nada les parezca ya muy conocido, porque es como hemos venido trabajando con Excel y las tablas dinámicas, donde esta es como una tabla dinámica, aplicamos, simplemente arrastramos, porque en tablas dinámicas como tal no tenemos funciones DAX, simplemente arrastramos la columna que tenía los importes, los valores, y teníamos la misma forma de trabajo. Como vemos aquí, siempre teníamos esta forma de resultados distintos por filas y por columnas. Y luego teníamos, después que salió una novedad también, fue en los slicers, los segmentadores de datos que vemos aquí. Y también la forma de trabajo es la misma, que si yo doy clic a cualquiera de estas, esto va a cambiar los resultados. Y bueno, esta novedad de hacer un filtro por medio de un gráfico lo vemos en Power View, ¿no? Y también lo estamos viendo acá en Power BI. Entonces a continuación vamos a entrar a explicar un poco de funciones DAX un poco más avanzadas. En este caso vamos a crear nuestro top de vendedores, ¿no? Nuestro top 3, 5 y 7 de vendedores. Y ahí vamos a ver un poco más a profundidad nuevas medidas, nuevas fórmulas DAX, y también vamos a entender un poco mejor el contexto de filtro. Muy bien, para la parte un poco avanzada de DAX vamos a crear nuestro top de vendedores. Para eso necesitamos crear en primer lugar nuestra tabla donde vamos a poner el top de vendedores, pero por número, ¿no? O sea, vamos a poner el ranking de 3, de 5 y de 7 números. Para crear una tabla o aperturar una nueva tabla en Power BI tenemos diferentes opciones. Una de ellas es crear una tabla en Excel y nuevamente importarlo a través de Power Query. Otra opción es, en la vista de modelados tenemos esta opción que dice nueva tabla, que también mediante funciones DAX podemos construir una tabla. También tenemos la opción que hemos visto hace un rato para crear la tabla de medidas, esta opción que dice especificar datos, que aquí digitamos, o también podemos copiar de una tabla de Excel o de otro listado, podemos copiar datos y pegarlo aquí y ya tenemos nuestra tabla. Pero lo que vamos a utilizar para este caso va a ser lo siguiente. Vamos a ir a modelado y vamos a utilizar lo que es parámetro. Esta es una nueva opción que salió en Power BI, que me permite crear una tabla de forma dinámica. Antes de eso voy a crear una página nueva aquí. Le voy a dar más. Ya tenemos un nuevo lienzo. Ahora sí, hacemos clic en parámetro nuevo. Ponemos el nombre de la tabla, que se va a llamar top. Luego nos pide el tipo de datos, que en este caso va a ser número entero. Luego me piden un número mínimo, que le vamos a poner 3. El número máximo va a ser 9. Y la forma de incremento va a ser 2. Entonces va a ir a partir del 3, va a seguir el 5, el 7 hasta llegar al 9. El valor por defecto o el valor predeterminado va a ser 1. Y simplemente le vamos a dar a aceptar. Vemos que aquí se me creó como un segmentador, que si yo lo voy hasta avanzando, miren, fíjense el 3, la siguiente sería 5, 7 y 9. Y también vemos que aquí se ha creado mi tabla top. Vemos aquí una función DAX
con la cual se crea la tabla y a la vez me crea una medida select value, que vamos a verlo cuando creemos nuestra medida para el ranking, cómo funciona. Vamos a ver acá también los datos o en las relaciones. Vemos aquí, esta es nuestra tabla original de ventas. Tenemos nuestro top que hemos creado ahorita, y que esta forma de trabajo es que no se va a relacionar, sino que va a trabajar de forma independiente. Y tenemos nuestra tabla de medidas que hemos creado. Muy bien, vamos a mover este gráfico en la parte de medio, que simplemente es un slicer, un segmentador de datos, pero presentado de otra forma. Ahora, acuérdense que cuando creamos esta tabla que vimos aquí, también se creó esta medida, valor top. Vamos a arrastrarlo aquí al lienzo, vamos a ver cómo trabaja. Vamos a reducir el tamaño, y este de aquí lo vamos a crear como una etiqueta o una tarjeta, y vamos a ver cómo funciona. Muy bien, entonces vamos a ver la función que dice aquí, es select value. Simplemente esta función de aquí, vamos a ver qué nos dice. Me dice que devuelve el valor cuando solo hay un valor en la columna especificada, de lo contrario devuelve el resultado alternativo. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que select value nos va a devolver el valor que hemos seleccionado dentro de una columna. Por ejemplo, aquí vamos a ver en primer lugar los datos. Vamos a ir a los datos, vamos a ir a la tabla top y vamos a ir a la columna top. Fíjense que estos son los datos que tenemos, 3, 5, 7 y 9. Entonces si yo selecciono en un slicer el 3, select value me va a mostrar 3. Si selecciono el 5, me va a seleccionar o me va a dar como resultado el 5. Pero si no hay ningún valor seleccionado, me va a dar el resultado que yo le he puesto por defecto, que en nuestro caso he puesto 1. Vamos a ver cómo funciona. Para poder entenderlo de mejor forma, vamos a cambiarlo esto por una lista. Lo vamos a ordenar de menor a mayor. Listo. Entonces fíjense ahora cómo trabaja select value. Voy a seleccionar esta de aquí y voy a poner el valor top. Fíjense, ahorita no hay ningún valor seleccionado en esta columna o en este slicer, por lo tanto me está poniendo el valor 1, que es el valor por defecto. Si yo selecciono este de aquí, me muestra el 3. Si yo selecciono el 5, me está mostrando este de aquí, este valor, el 7 y el 9, y así sucesivamente. Pero si yo le quito el filtro y no selecciono 1, vemos que me muestra 1, porque es el valor que le hemos puesto aquí por defecto en caso no haya ninguna selección. Entonces aquí estamos viendo cómo trabaja esta función DAX select value, que la vamos a utilizar para crear nuestro ranking. Ahora, como habíamos dicho, vamos a mover todas nuestras medidas creadas a nuestra tabla de medidas. Simplemente seleccionamos valor top, vamos a lo que es modelado y lo cambiamos a la tabla medidas. Listo, nada más. La función sigue funcionando tal cual. Muy bien, ahora vamos a crear una tabla, un gráfico de una tabla. Vamos a poner aquí los vendedores y vamos a poner aquí nuestra medida de importes. Vamos a agrandarlo un poco más. Vamos a ir a formato, vamos a ir a valores y le vamos a agrandar el tamaño para que se pueda apreciar de mejor forma. Muy bien. Ahora lo que vamos a crear es nuestra medida de ranking de vendedores. Lo que yo quiero aquí mostrar es que me diga qué vendedor aquí es el mejor, o sea que me ponga aquí al costado el vendedor número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entonces vamos a crear una nueva medida. Vamos acá a modelado, creamos nueva medida. Nuestra medida se va a llamar ranking vendedores. Ponemos igual. Y en este caso vamos a utilizar la función DAX rank X.
y vamos a leer un poco lo que nos dice. Dice: devuelve la clasificación de una expresión evaluada en el contexto actual de la lista de valores para la expresión evaluada por cada fila de tal especificada. Entonces lo que runX lo que va a hacer es, va a clasificarnos del 1 hasta todos los valores en el orden que nosotros vamos a darle. Le damos un tag y aquí tenemos lo que nos pide, que son como 5 argumentos, de los cuales 2 son obligatorios y estos 3 son opcionales. Muy bien, entonces comencemos. Vamos a explicarlo paso a paso para poder entenderlo. Lo primero que nos pide es una tabla. Vamos a ir a ponerle ventas nada más y vamos a ver el resultado que nos arroja. Luego me pide una expresión, que en este caso es lo que ya hemos tenido ya, importes. Abrimos corchetes y ponemos la medida que hemos creado importe. Luego nos pide otro valor que no lo vamos a utilizar en este caso, así que lo dejamos en blanco. Y luego nos pide el orden, si es ascendente o descendente. En este caso lo vamos a poner descendente para que ustedes puedan ver. Y simplemente cerramos comilla o cerramos paréntesis porque no vamos a utilizar tampoco el otro argumento. Muy bien, damos enter y vamos a poner esta medida que hemos creado a nuestra tabla y ver qué resultado nos da. Entonces, estas son de las cosas que les decía, que a veces vemos que acá todo nos sale 1, entonces nos preguntamos por qué es que tenemos este resultado. Acá se está aplicando un filtro, que es el nombre del vendedor. Entonces vamos a ir a Excel, vamos a hacer un filtro Alex Vitale. Vemos que solamente nos muestra la información de Alex Vitale, nada más. Ahora, entonces runX, ¿qué hace? Es como que hace una suma de todo esto y nos da este valor. Entonces solamente, como ahí en esta tabla solamente existe un vendedor nada más, por eso es que le pone 1 nada más. Ahora si vamos a Arturo Salinas, vuelve a aparecer un vendedor nada más. Y si vamos a Danilo Torres, también hay solamente un vendedor. Entonces no hay forma de que runX pueda comparar entre todos los vendedores, porque se está aplicando un filtro para cada vendedor a la hora de ejecutar la función DAX. Entonces, ¿cómo eliminamos el contexto del filtro en este ejemplo? Hay una función que se llama all, que vamos a ponerlo acá delante de ventas. Lo vamos a decir all y nos dice que devuelve todas las filas de una tabla o todos los valores de una columna omitiendo los filtros que se hayan aplicado. All es como que un eliminador de filtros, de un contexto de filtro. Como vemos, aquí se está aplicando un filtro de vendedores, pero yo quiero eliminar este filtro para que me evalúe por todos los vendedores. Entonces esta es la función a trabajar, all. Simplemente le doy tag. Esta es una de las fórmulas que van a comenzar a ver si es que comienzan a revisar DAX. Van a ver muy seguido all, pero all se utiliza para eliminar los filtros que se aplican, que se están aplicando en este momento. Entonces le digo ventas, me dice que es la tabla, el nombre de la tabla o la columna o el nombre de una columna. En este caso es ventas vendedor. Simplemente le pongo ventas y busco el vendedor nada más. Le doy tag y cierro paréntesis y vamos a ver qué sucede. Ahora vemos que nos da un ranking, pero está desordenado. Simplemente lo ordenamos de mayor a menor y fíjese que ya tenemos nuestro ranking. Esta es la forma un poco más o menos de entender DAX. Vimos que nos está aplicando un filtro, de la cual si yo voy a mi tabla de datos, como vemos, solamente me mostraba por un vendedor nada más, entonces no había forma de evaluarlo. Entonces yo quiero eliminar este contexto de filtro, utilizo la función all. Como vimos en un comienzo runX, el primer argumento que nos pide, un momento, es una tabla, y all nos devuelve una tabla. Vamos a ver a continuación cómo sabemos cuando una fórmula DAX nos devuelve una tabla y cuando nos devuelve un valor. Por ejemplo, vamos a hacer acá nueva tabla. Voy a copiar esta fórmula DAX
que hemos creado. Vamos a ir a nueva tabla y simplemente lo voy a copiar aquí, fíjense, y le doy enter. A ver, esto está mal, esto de aquí lo voy a borrar, y me dice que la expresión especificada en la consulta no es una expresión de tabla válida, ¿no? Porque este ranx me da solamente un valor, pero si yo lo borro todo esto de aquí, borro ranx y le digo, y solamente dejo all, borro esto de aquí, le doy enter, fíjense lo que va a suceder. No me dijo ni un error, más si no me creó una tabla, ranking vendedores. Vemos aquí, vamos a ver aquí, ranking vendedores, y fíjense que nos ha devuelto todos los vendedores que tenemos en nuestra base de datos. Acá en esta base de datos acá nos ha devuelto todos los vendedores. Ahora fíjense, si yo lo pongo aquí, otra medida da que es add columns, que también me va a devolver una tabla. El primer argumento es una tabla que ya lo tengo, que es all. Luego me va a pedir el nombre de una siguiente columna que voy a crear, que es importes. Luego me pide una expresión, que es nuestra medida que hemos creado, DAX. Y fíjense lo que sucede. Le voy a dar un formato aquí de importes, le voy a ordenar por columna de forma descendente, y vemos que nos ha creado esta misma tabla que vemos aquí, 6 millones. Entonces esta función ranking, esta función all, crea internamente una tabla virtual, como hemos dicho antes, que es esta de aquí. Ha creado esta tabla virtual, y con la expresión que le hemos puesto importe aquí, crea esta tabla de acá. Vemos la tabla de vendedores y tenemos la tabla de los importes. Entonces ya con esta tabla que construye virtualmente, ya puede evaluar por vendedor cuál es el ranking número 1 hasta el ranking n, ¿no? Pero siempre y cuando yo elimine este filtro que estamos aplicando, ¿no? Porque si yo no elimino ese filtro, siempre me va a salir uno para todos. Muy bien, continuemos. Ahora, antes de eso, voy a modificar este nombre de la tabla ranking. Lo voy a poner, en sí no lo vamos a trabajar, pero va a quedar como una muestra. Entonces ya saben que las medidas nos pueden dar dos formas de trabajo, ¿no? Tenemos las medidas que nos dan un valor y tenemos unas medidas que nos devuelven una tabla. Eso también es importante conocer poco a poco para ver la diferencia y cuándo trabajar una con otra. Muy bien. Ahora a continuación lo que yo quiero es hacer lo siguiente. Quiero mostrar aquí, voy a mover esto por acá. Voy a reducir el tamaño un poco. Muy bien. Entonces lo que yo quiero mostrar aquí es los importes de los vendedores que voy a seleccionar en este top. Me explico. Yo quiero poner aquí los 3 importes en esta parte de aquí, de los 3 mejores vendedores, o de los 5, de los 7, de los 9, o del primero, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esto? Con otra medida DAX. Vamos a poner nueva medida. A esta medida le vamos a poner el nombre de importe ranking. Damos igual y vamos a utilizar la función if, que esta es básicamente un si en Excel que hemos utilizado, ¿no? Evalúa una condición, si es verdadero ejecuta lo que vamos a poner, y si es falso también ejecuta lo que vamos a poner en el argumento falso. Entonces esta función DAX nos pide 3 argumentos, ¿no? El argumento lógico, el argumento si es verdadero y el argumento si es falso, ¿no? Es lo que hemos venido utilizando en Excel normal. Muy bien, entonces le voy a decir lo siguiente. Voy a poner la medida que hemos creado, ranking vendedores, menor, igual al valor top. Entonces, si es verdadero esto, que me ponga nuestra medida de importes, y si es falso, que simplemente me ponga, en Excel pondríamos comillas, ¿no? Para que no me ponga nada, ¿no?
en blanco, pero acá tenemos otra medida DAX o otra función DAX que es blank. Blank solamente devuelve un espacio en blanco, me dice, ¿no? Simplemente no hay mucha magia ahí, simplemente damos enter. Y ahora este es el importe, vamos a colocarlo en lo que hemos creado ahorita y vamos a ver cómo trabaja. Fíjense cómo trabaja esta medida. Vamos a poner nuevamente aquí para ver cómo trabaja. Le estoy diciendo que si ranking vendedores es menor o igual que ese de aquí, me ponga importes, o sea, esta medida de aquí. En caso contrario, me ponga blanco, o sea, en blanco. Entonces evaluamos. 1 es menor o igual que 1, es verdadero, entonces me está poniendo importes. 2 es menor que 1, no, es falso, entonces me está poniendo blanco. Ahora fijémonos en el de acá. Vamos a utilizar por ejemplo el top 5 y fíjense, miren cómo ya me muestra los 5 mejores vendedores, porque vamos nuevamente a utilizar esta medida que hemos creado. Entonces volvemos a explicarlo paso a paso. 1 es menor que 5, es verdadero. 1 es menor que 5, entonces me está poniendo el importe que está aquí. Fíjese, está aquí. Ahora evaluamos el 5. 5 es menor o igual que 5, sí, es igual. Entonces me está poniendo esta medida de importes. 6 es menor que 5, no, es falso. Entonces me está poniendo blanco. Entonces vemos, esta es la forma, o esta es la medida que hemos creado para poner nuestros 3, 5, 7, 9 mejores vendedores. En caso no seleccionemos ninguno de estos, me va a poner el número 1, ¿no? Quedamos aquí. Ahora yo les voy a hacer un filtro y quiero que se den cuenta de algo, ¿no? Miren, fíjense en esa columna que está sucediendo algo. Miren, voy a poner nuevamente el 3, el 5, el 7 y el 9. A ver, le voy a dar unos segunditos para que puedan observar que acá hay una observación. Fíjense. Muy bien. Entonces, si se han dado cuenta, acá tenemos nuestro importe y acá tenemos un total de 1.526.000. Bueno, un billón, ¿no? Es 1.526.000 millones. Pero aquí, si nos está mostrando 5 importes, fíjense que nos da el mismo total. Entonces, mire, lo pongo por 3, me da el mismo total. El 5 me da el mismo total. El 7 igual si yo le quito el filtro, entonces esto de aquí debemos corregirlo. Pues en este caso vamos a utilizar otra medida o vamos a mejorar esta medida para que nos dé el total de aquí. Muy bien, entonces vamos a darle al enter. Vamos a agrandar un poco esta parte de aquí para poner esta fórmula o esta medida DAX. Muy bien, vamos a utilizar nuevamente la función if. Vamos a poner el argumento lógico y vamos a utilizar otra función DAX, isFilter. Y me dice devuelve verdadero si hay filtros directos en la columna especificada. Muy bien, solamente me pide un nombre de columna, que en este caso va a ser ventas y vendedor. Listo. Luego le cierro paréntesis porque es el único argumento que me pide. Luego le doy coma para que cuando sí es verdadero me ejecute esta función DAX. Ahora le pongo acá al final coma, nuevamente le doy al enter y voy a poner acá otra medida o otras funciones DAX para que puedan ver cómo se resuelve esta parte. Vamos a poner calculate. En calculate también es una función que ustedes van a ver muy a menudo cuando estén estudiando DAX. Es una función muy potente y es muy versátil. Entonces me piden un argumento obligatorio y lo demás son filtros que se va a aplicar a esa tabla. Entonces muy bien,
La primera que es la expresión. Vamos a poner nuestra expresión de suma, en este caso que es el importe. Ponemos el filtro. Aquí vamos a crear una tabla que es toc_n. La función dice devuelve un número determinado de filas superiores en función de una expresión especificada. Toc. Muy bien. Me pregunta el valor n, en este caso es el valor toc que tenemos aquí. Luego me pide una tabla que es values. Vamos a utilizar otra función DAX values, que son las ventas por los vendedores, ¿no? Venta de vendedores. Cerramos paréntesis porque solamente me pide un argumento. Nuevamente coma. Y luego me va a pedir el orden de esa expresión, cómo lo quiero ordenar, ¿no? Igual forma lo pongo importe nada más. Y simplemente cierro paréntesis. Add enter para cerrar el otro paréntesis de calculate. Y ya tenemos el otro paréntesis cerrado. Simplemente damos enter. Muy bien, entonces ya, como se dan cuenta, ya tenemos la suma total de esta parte. Fijémonos, ahora vamos a hacer un filtro acá, el 3, y miren que ya es distinto al total de aquí. Por los 5, 7, igualito va cambiando. Entonces ahora voy a explicarle cómo funciona esta parte de aquí. A ver, un momento. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta parte de aquí? Le estoy diciendo que si hay un filtro por la columna vendedores, que me haga el cálculo que ya hemos explicado, ¿no? Que es este de aquí, que es lo que estamos viendo. Acá hay un filtro por un vendedor y me está poniendo este cálculo, esta medida aquí. Y si no hay un filtro, que me haga este cálculo, ¿no? Calculate y toc_n. Listo, entonces en total no hay ningún filtro, por eso es que aplica esta fórmula calculate, importes y toc_n. Entonces vamos a explicar cómo funciona toc_n. Toc_n también me da una tabla. Fíjense, vamos a copiar esta de aquí, vamos a decir nueva tabla, ponemos esta parte de aquí y le doy enter. No me da ningún error. Voy a la tabla que dice aquí, tabla, y me da simplemente un vendedor. Mire, ahora voy a agregar, bueno, ahora vamos a ver por qué, y me da simplemente Marco Acuña. Si se dan cuenta, Marco Acuña es el vendedor 1. ¿Y por qué me muestra solamente el primer vendedor? Porque si vamos a acá la función valor toc, está utilizando esta parte de aquí 1 como por defecto, no es dinámico esta parte. Entonces si yo lo pongo acá 3, vamos a ir a la tabla y ya me muestra el nombre de los 3 mejores vendedores, Marco, Silvio y Fernando. Vamos a ver a nuestra tabla, miren, Marco, Silvio y Fernando. Entonces toc_n es muy parecido a rank X, que al comienzo yo también me confundía, ¿no? Con la diferencia. Toc_n me devuelve una tabla, esa es la diferencia con rank X, que me devuelve un valor. Toc_n me devuelve una tabla. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero poner aquí, quiero que sea estático, le puedo poner 1, miren, me devuelve Marco Acuña. 2, me devuelve los 2 mejores vendedores, Silvio y Marco Acuña, ¿no? Esta es la tabla, esta es la parte donde yo pongo el número del ranking que quiero mostrar, ¿no? Si 5, Marco Acuña, Silvio, Fernando Rivera y Danilo Torres, ¿no? Que es los 5 primeros de aquí. Pero como yo quiero que esta parte sea dinámico, lo pongo el valor toc, ¿no? El valor toc, nada más. Listo. En esta parte, como valor toc está 3, me está mostrando los 3 mejores. Ahora, como hicimos hace un rato, voy a utilizar la función addColumns. Ya tengo mi tabla
Voy a poner acá el nombre de la columna que voy a crear, importes. Le pongo ahora la medida o la expresión, que es importes que hemos creado. Le voy a dar acá un formato. Y listo. Entonces, nuevamente, voy a borrar esta parte de aquí. Entonces yo pongo 1. Me está mostrando esta tabla, el top 1 de vendedores. Y con la función calculate que tenemos aquí, ranking vendedores, a ver, importa ranking. La función calculate importes es la suma de la columna vendedores, no de la columna importes. Entonces, una vez que ya tiene la tabla, calculate, ¿qué hace? Suma esta columna de acá, importes. Por eso es que esta parte de aquí es dinámico, ¿no? Entonces si borro la parte de acá 1, o no, acá está por defecto 3 porque lo hemos modificado aquí. Ponemos por acá 1. A ver, listo, a ver. Entonces ha creado una tabla y calculé que hace la suma de esto. Si yo pongo 3 aquí, vamos a ver aquí, values en top 3, me muestra los 3 vendedores, los 3 mejores vendedores, y calculate hace la suma solamente de lo que aparece nada más. Entonces esta es la forma de solucionar el tema que habíamos visto, con que nos muestra los totales diferentes. Yo sé que al comienzo es poco difícil, pero que con la práctica van a comenzar a entender mucho mejor. Ahora vamos a utilizar otras medidas que son más sencillas para luego armar nuestro informe, nuestro reporte.